el gran maestro Yusnet Bacallao de Kamada Chess, y en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes un final muy interesante. La posición que tenemos en pantalla se me acaba de dar hace unos días en el Campeonato Iberoamericano Online y mi rival es el fuerte gran maestro peruano Jorge Cori. Bueno, un vistazo rápido a la posición, nos damos cuenta que las blancas tienen un peón de más. Sin embargo, el hecho de que todos los peones estén en un mismo flanco hace que las posibilidades de tablas de las negras sean bastante. Además del peón de más, las blancas tienen el equipo conformado por torre y alfil, que por lo general ha demostrado en la práctica ser más eficaz que el equipo conformado por torre y caballo. Sin embargo, mi próxima jugada fue torre b7, proponiendo el cambio de torre y renunciando a esta pequeñita ventaja que suponía esta relación de pieza entre torre y alfil. Sin embargo, y a pesar de que las decisiones a estos ritmos de juegos de 3 minutos con 2 segundos de bonificación se toman con mucha prisa, todavía más en los finales de partida, yo estaba consciente al final que quería llegar. Resulta que este final en que nos encontramos ya se me había dado en la práctica y yo más o menos lo tenía bien analizado. Hace 3 años ya, en el 2017, en el Continental de las Américas, en la última ronda de ese Continental, se me da también este final. 4 contra 3 en el mismo flanco, alfil de casilla blanca contra caballo. Ahora aquí tenía una presión extra porque de ganar esta partida significaba que me clasificaba directamente a la Copa del Mundo. Así que este final, en esta ocasión, lo enfrenté, digamos, con una dosis extra de concentración. Necesitaba que este final me llevara a la victoria para conseguir el pase directo a la Copa del Mundo. Bueno, cuando me encontré en este final, tenía cierta idea, una vaga idea, de un final parecido en el que llegó una partida de Vladimir Krasny en el Wihansee del 2004. Yo recordaba un poco ese final, sabía que Krasny había ganado, pero realmente ya no podía recordar los pormenores del final. Y más o menos pensaba que de una manera científica el final sería tablas, o sea, jugado perfectamente sería tablas el final. Sin embargo, sabía que en la práctica pudieran existir problemas difíciles de resolver. Bueno, en esta posición mi rival me jugó G5. Esta fue la partida del 2017, una partida clásica en la última ronda del Continental de las Américas. Bueno, esta jugada ya podemos catalogarla como una imprecisión. Resulta que es mejor que las negras esperen atrás porque así van a conseguir cambiar un mayor número de peones. Cuando el negro juega G5, intenté acercar mi rey, entonces juego F4, las negras cambian y yo conseguí quedarme con los dos peones, ¿okay? Con un posible peón pasado por la columna E, un potencial peón pasado por la columna E, pero además las negras se quedan con un peón H que blanco también puede presionar indistintamente, puede amenazar con pasar un peón por la columna E, también puede presionar el peón de H7. Ahora, el final es muy complicado, sobre todo porque mi alfil no corona en la misma casilla que el peón torre. ¿Qué significa eso? Que las negras pueden tener un recurso muy importante, sería sacrificar su caballo de D4 y el peón de F7 por los dos peones blancos de E y F, y aún así el final sería tabla, aun cuando el blanco pudiera comer el peón de H7. Así que había que afrontarlo con mucha concentración, con mucho cuidado, si queríamos finalmente ganar la partida. Bueno, caballo C6, las negras comienzan a esperar y yo centralizo un poco mi rey, rey F3. Caballo E7, rey E3, un poquito más centralizado. Caballo G6 y por supuesto la ventaja del peón, la ventaja de la posición me daba esa posibilidad de jugar con mucha paciencia esperando que bajo presión mi rival, que también estaba luchando por clasificarse para la Copa del Mundo, sucumbiera y cometiera un error importante. Bueno, alfil B3, rey F6, alfil D1, rey G7 y alfil H5. Ahora es una jugada muy importante porque las negras
a toda costa deben evitar el cambio del alfil por el caballo, porque por supuesto el final está matemáticamente perdido. Caballo E7, rey D4, yo intento centralizar mi rey lo más que pueda. Alfil G4, ahora mi alfil también quiere custodiar el caballo. Rey G7, alfil D7. Como ves, le voy quitando importantes casillas para que el caballo no pueda salir a jugar de manera más activa. Bueno, caballo G6, rey E3, caballo E7. Y aquí ha llegado un punto crítico, digamos, de la posición. Las blancas debían tomar una decisión. Bueno, probablemente 5 sea la jugada intuitiva, ¿no? Pero resulta que a la jugada de 5, las negras pueden simplificar la posición con F6. Digamos, al blanco juega rey E4, le conviene que el peón esté pasado en la columna E, un poco más alejado, para que el rey negro tenga que salir. Pero, aún tomando en E, resulta que las negras pueden adoptar una táctica de espera. Y cuando mi peón avance a la casilla E6, pues el rey negro se va a ubicar en la casilla F6 y junto al caballo van a impedir que mi peón avance. Así que una jugada como E5, digamos, parece tan natural, no funcionaba. Así que descubrí la jugada F5 y realmente, bueno, fue muy bueno para mí poder encontrarla. Resulta que ahora a las negras les gustaría jugar F6 y colocar su caballo en E5. Y si eso fuera posible, la posición ya se declararía tablas automáticamente, porque tampoco las blancas pueden progresar. Pero no hay manera para que el caballo colocarse a E5. Recuerdo que al otro día en el aeropuerto analicé esta posición a la ciega luego de F5 con el gran maestro Lázaro Bruzón y ya no pudimos encontrar alguna defensa para las negras. Bueno, F5, rey F6 y rey F4 y mi rey ya está pasando hacia el centro del tablero. Bueno, las negras aguantan como puede, caballo G8. Las blancas no se desesperan y esto es un consejo que le doy a los más jóvenes. Cuando tengan un final con una ventaja estática apreciable, pues la paciencia puede ser un gran aliado. Hacemos jugadas normales mientras sacamos mejores conclusiones. Mientras tanto, el rival tiene que seguir soportando la presión y seguir jugando al filo, al borde del abismo con cada jugada. Bueno, rey G7. Aquí obviamente ya tenía rey E5, lo cual sería una jugada muchísimo mejor. Jugué rey G5 con el propósito de provocar la jugada H6. Ahora, ¿por qué provoqué esa jugada? Porque era una casilla que el caballo negro podía utilizar y yo quería evitárselo, ¿no? Pero, vuelvo y repito, rey E5 aquí sería la mejor jugada técnicamente. Bueno, rey G5, H6, rey F4 y otra vez surge la idea de meter mi rey por el centro del tablero. Caballo E7 y una jugada importante, alfil D7. Si nos fijamos, el caballo ahora no tiene a dónde ir. Sin embargo, las negras volvieron con su caballo a G8 y otra vez las blancas no están tan seguras de cómo deben continuar. Así que me decidí cambiar la táctica y poner mi alfil en el centro del tablero. Alfil C6, caballo E7, alfil D5, caballo C8 de las negras. Bueno, finalmente el caballo encuentra alguna ruta para activarse, pero vamos a ver qué se lo vamos a impedir. Rey E5. Y ahora el blanco ya está amenazando inmediatamente F6. Por tanto, las negras están obligadas a avanzar su peón y ya nos van dejando casillas importantes. Rey E6. Y mi rey ha pasado a una posición sumamente activa. Caballo A7. Bueno, a las blancas le gustaría llegar con su rey a E7, luego hacer E5 en el momento oportuno para que el peón F avance a toda marcha hacia F8. Bueno, rey E7, las negras por supuesto, caballo C8, rey D7, triángulo con mi rey, caballo B6 y rey E6. De repente no es tan fácil ahora para el caballo negro ubicarse. Por supuesto, caballo por alfil, pierdes al momento porque te puedo tomar de peón. El negro jugó caballo A4 y finalmente rey E7 y logré conseguir la posición que quería. Ahora a las negras no les es posible evitar E5. Por ejemplo, una jugada como caballo B6
pues el alfil a 2 casillas del caballo, controlando las casillas importantes. Y si el caballo, en vez de a B6, viniera a C3, pues sencillamente alfil C6 y finalmente E5 y F6, ganando el final. Bueno, este final lo analicé con cierta profundidad, además de que, bueno, estaba muy contento con la victoria, quedó bastante grabada en mi mente porque me clasifiqué a la Copa del Mundo. Y justo esta partida fue la que tenía en mente cuando decidí en la partida contra Jorge Cori jugar torre B7. Sabía que el final era, en términos, digamos, preciso, difícil de ganar, pero tenía la sensación de que la experiencia que tenía en este final podría darme alguna ventaja, ¿no?, en la posición. Sobre todo, con el poco tiempo que teníamos, mis rivales podían cometer errores imperceptibles, pero mi experiencia, dada mi experiencia en el final, podía ya reconocerlos con mayor facilidad. Bueno, tanto es así que mi rival inmediatamente juega G5 y ya yo sabía que esa jugada no era la más correcta, porque una vez que juegue F4 vamos a tomar con el peón de G y las negras van a tener que estar siempre cuidando también su peón débil de H. Bueno, rey G2, rey G6 e inmediatamente F4. Bueno, las negras tomaron en F4 y llegué a la posición que quería. Un potencial peón pasado en la columna E, pero además las negras tenían ahora que atender su peón de H5. Bueno, si las negras no tomaran en F4, también tendrían la opción de jugar G4, pero de nada les sirve cerrar la posición. Las blancas podían tomar y ahora E4. El caballo de F6 es inestable, las blancas van a jugar E5 y luego el alfil tiene la oportunidad de atacar el peón por la retaguardia. Entonces no es tan fácil para las negras cerrar la posición, así que deciden cambiar, lo cual objetivamente es mejor. Y yo, por supuesto, tomo el peón de G. Bueno, las negras deben adoptar una táctica de espera, caballo G8, rey G3 y caballo E7. Bueno, ahora, curiosamente, no podíamos seguir activando el rey con idea de alfil F3, porque recibiríamos un inesperado mate con caballo F5. Así que alfil E4, una jugada importante, el alfil a 2 casillas del caballo, controlando los saltos de caballo, y las negras rey H6. Por supuesto, una jugada como F5 es una jugada difícil de hacer, porque estarías colocando los dos peones en color del alfil contrario, por lo cual puede ser bastante vulnerables en el final. Bueno, las negras jugaron rey H6 y ahora yo juego H4. Fijo completamente el peón negro en H5 y será una debilidad permanente que el negro tenga que atender durante todo el final. Rey G7 y ahora otra vez una posición que ya conocía, una posición bastante parecida. F5. F5. Muy bien. Las negras ahora no podrían llevar su caballo a E5 y su peón F6. Lo ideal sería bloquear la posición, pero no tienen posibilidad, dado que mi alfil controla muy bien los saltos de caballo. Bueno, caballo G8, rey F4, rey F6. Una jugada como F6, también llegaríamos a una posición muy parecida del final anterior. Podría jugar, por ejemplo, alfil F3. Las negras tienen que poner su rey al borde del tablero y sencillamente alfil D5. Caballo E7, E4, caballo C8 y sencillamente rey E3 y mi rey va camino E7. Y esta posición ya la recordaremos del final anterior. Bueno, por esa razón mi rival juega rey F6, pero luego de alfil F3 ya no hay manera de defender el peón de H5. Bueno, caballo E7, atacando mi peón de F5. Y por supuesto E4 antes de comer en H5. Las negras caballo C6 y finalmente llegaron a su casilla ideal en E5, pero ya vemos que es un poco tarde. Las negras terminan perdiendo un segundo peón. Alfil por H5 y ahora sí el final debe estar matemáticamente ganado para las blancas. Caballo E5,
alfil E2, el alfil a 2 casillas del caballo, caballo D7 y H5, ¿no? Ya estamos amenazando H6, por lo cual las negras deben devolverse con su rey. Y nos están amenazando F6 y caballo E5. Si las negras lograban bloquear, probablemente se salvarían, pero las blancas andan un paso por delante, ¿no? E5 y evitan que eso suceda. Bueno, rey H6. Y ahora no nos podemos confiar. Otra vez las negras pueden cambiar su caballo y su peón por los dos peones blancos y el final sería tabla. Por eso F6 parece una jugada fuerte, fijando el peón de F7, luego de caballo C5, pues alfil C4, ¿no? Y el peón de F7 cae. Ahora sí ya la posición es claramente una ventaja decisiva podemos apreciar en las blancas. Dos peones pasados unidos en el centro del tablero, ya no debe haber salvación para las negras. Bueno, rey H6, rey F5, rey H7 y sencillamente 6. Dado el ritmo de juego, las negras continúan con caballo E7, alfil G6, E7, caballo D6, rey E6 y finalmente las blancas ganan la partida. Bueno, es un final interesante que los invito a estudiarlo. Pueden verse la partida de Crani del Wii Hansi del 2004. Pueden también ver los finales que se me dieron en mis partidas y analizarlo con mayor profundidad. Jugadas como F5, jugadas como avanzar el peón de las negras de G, encontrar los errores, analizarlo con mayor profundidad puede ser bastante, digamos, gratificante para aprender ajedrez en el final. Bueno, a los más jóvenes, ¿cuál fue digamos, la gran enseñanza que me dejó esta partida? Bueno, que el fruto del trabajo fuerte en el pasado se puede recoger luego en el futuro. Así que nunca rehúsen el trabajar fuerte, porque en algún momento se le dará una partida, se le dará una posición que ya ustedes tengan trabajada y la pueden maniobrar con mucha más facilidad. Bueno, espero que les haya gustado, que los hayan disfrutado y nos vemos pronto. Chao.